Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy RGPro17, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, gente, estamos en una ocasión más con lo que vendría siendo SF Shaders, creado por el buen amigo Espadachín Verde Olvidado. Así es, gente. Y pues bueno, este shader es el más potente que tenemos hasta el momento, por lo que he visto. Pero si se queda optimizado, pues quedarían optimizado a como he estado subiendo los anteriores. Ahorita les voy a decir por qué. Ahorita estoy a 60 estables y tengo bajones bien cañones. Y ahorita les paso mi configuración, que es esta. Pero eso sí, les voy a poner ahí toda la información. Léanla con cuidado porque está muy potente esto. Estamos 80 bloques y a 60 fotogramas. No voy a hacer que se suba más. ¿Y dónde está el verdadero lag? Se preguntarán. Al ver al mar, está increíble el cielo, eso sí. Está increíble el cielo, muy realista ya todo aquí. Pero el mar da bastante lag al verlo. Aquí ya siento un lag potente. Sienten los bajones ahí. 10 FPS. 4. Voy a entrar a nadar. Voy a sumergirme para que no nos dé aquí un lag tremendo. Y aquí adentro no nos da tanto. Pero si miramos arriba sí. Pero estando aquí abajo no. Tenemos los 60 estables. Y creo que sí se puede ver más o menos. Pero voy a salir porque el reflejo me está dando bastante lag. Cabe recalcar, lo vuelvo a mencionar, estuve hablando con esta persona y estuvimos tratando de ver, bueno, él estuvo tratando de ver errores en el mod en cuestión del cielo, etcétera, y yo ahí estuve echando la mano en probarlo, y también la gente de Discord. Pero bueno, aquí hay menos agua y se ve más fluido, para que lo tengan en cuenta, muy bien en cuenta. Pero bueno, voy a continuación aquí a abrir lo que vendría siendo pues todo lo que cambió. Lo primero es que veo los bloques mucho más realistas. El rendimiento de noche ya no es tan oscuro como antes. Antes era oscuro horrible. Lo que les recomiendo aquí es en gráficos poner esto, a ver si era el mínimo. No, no era el mínimo. A ver, era el máximo. Pongan esto al máximo en donde dice ahí de gráficos, donde les mostré, para que se vea lo menos oscuro posible. Por ejemplo, en la arena se ve bastante bien. Y aquí se ve más o menos bien las estrellas. El cielo está, espectacular. Muy una chulada, ahí pueden ver. Y pues bueno, los principales cambios son que está optimizada esta versión según... Bueno, no sé cuál tengo ahorita yo, pero... porque tengo una que me pasaron. Está optimizada en un 150%, comentó el autor. Y se eliminó código inútil que hacía que el mod estuviera pues más chafa en cuestión de optimización. Vamos a ver si hay animación. Hay animación aún en las hojas. Y pues vamos a ver qué tipo de imágenes podemos tomar aquí. Vamos a ver el amanecer, que es espectacular. Ahí pueden ver. Esto es increíble. Más que nada, no tengo otras palabras más. Ahí voy a tomar una captura a ver si no hay pedo. Y también hay errores corregidos en las versiones de computadoras. Aún así puede que no sea compatible en todos los dispositivos, pero ahí me lo pueden estar checando ustedes. A ver, ahí queda. Ahí queda también. Porque este mod fue probado por esta persona y varios de la comunidad. Aquí no tengo lag, miren. Me va bastante bien. Pero si veo el mar, híjole, se me arma aquí el lag. Tenemos también... Según lo que comenta el autor, 60 fotogramas estables, visión de tierra, o sea, viendo aquí en el terreno. De hecho sí, tengo 50, 40 y 30 estables en el mar. Vamos a ver aquí cuánto llega, aquí cuánto llega. Uy, no llega tanto, no llega tanto, porque hay unos reflejos potentes. Ahí pueden ver los reflejos potentes. Vamos a checar la iluminación dinámica, a ver si es la misma o ha mejorado en algo. Y también quiero ver si tienen sombra en sí bien los bloques. A ver aquí. ¿Qué tipo de sombra? No tienen como en sí una sombra realista y los animales tampoco. Pero creo que esto podría mejorarse en el futuro. Pero por parte del otro mod creado por el buen portugués. Nome Creativo. Creo que se llama así. Y vamos a checar algún animal. Tengo bastante lag por mirar el agua. Ya no quiero mirar el agua. Ahora aquí. Y hay unos tirones bien raros, No, las sombras son las mismas, lamentablemente. Pero yo creo también esto... se sigue en proceso. La iluminación mejoró bastante. Ya puedo distribuir bien las antorchas para que se vea iluminado. Lo que no estoy seguro es que si esta iluminación afecta a nivel supervivencia, porque para los que no saben,
mientras más iluminación haya, menos se va a spawnear un animal, a menos que esté en una zona de terreno en el que se dé ese animal o temperatura, etc. Y aquí no aparece. Acuérdense, gente, que si quieren seguir viendo este tipo de contenido, no olviden dejar su like, porque ahorita andamos dándole al 100 con los mods para que lo tengan en cuenta. Pues bueno, gente, a ver, ¿cómo puedo acabar? No hay un bosque. Voy a ir a la nieve. Creo que aquí es donde menos debería de haber lag. Vamos a ver cómo se ve el anochecer aquí. Este no sé si es el amanecer. Este es el atardecer. Ahí pueden verlo. Ahí pueden verlo, pero tengo un lag tremendo que me cuesta mover. Las partículas no han cambiado tanto, gente, no han cambiado tanto. Pero yo creo ya me voy aquí despidiendo. Voy a intentar... También hay un bug al cargar los mundos, que no sé si sea de nuestra versión de Launcher API. Caray. Va muy lento, ahí está. Pero como pueden ver, el bosque es muy realista, muy bien, muy padre. Se asemeja mucho a las animaciones de Surrealcraft, de las pocas que tenemos, de Armats. Y también del portugués Arcascraft. Pero bueno, a ver. Yo aquí me voy despidiendo aquí en esta basecita, pero no de agua. Nada más viendo ahí para arriba, a ver. Bueno, gente, yo soy Richard. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse para más. Todavía tienen animación las plantas, muy épico. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Bye.